Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 12 de julio del año 2023 con este apunte sobre el matrimonio de Francisco de Vitoria. Este es un tema del cual ya hemos hablado con respecto a las obras de San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, y es hora que lo veamos de parte del maestro Francisco de Vitoria, quien tiene la gran tarea de abordar el problema de uno de los divorcios más conocidos en el siglo XVI. ¿A cuál divorcio, o más bien, en principio, matrimonio nos estamos refiriendo? Al de Catalina de Aragón y el rey Enrique VIII de Inglaterra. En efecto, como el dominico ya nos tiene acostumbrados, veremos si la institución del matrimonio es perteneciente al derecho divino o al derecho natural, así como también la naturaleza propia de esta institución que hoy por hoy vemos en disminución, al menos en nuestro país, Chile. ¿Qué pasaba con la institución del matrimonio en el siglo XVI? ¿Cómo se veía? Francisco de Vitoria nos lo va a contar. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, Constitución del matrimonio. El caso de los reyes ingleses. Para comenzar con el análisis del matrimonio, Francisco de Vitoria nos otorga el siguiente versículo del Mateo 19:6. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Para Vitoria, sin embargo, el príncipe secular tiene la autoridad para disolver un matrimonio. No obstante, si este fuera un príncipe temporal, entonces la Iglesia tiene la facultad de interrumpir o frustrar la disolución de aquel príncipe. Pero ¿qué pasa en el caso de los reyes ingleses? Entremos primero en contexto. Enrique VIII era rey de Inglaterra y Catalina de Aragón era su primera esposa. A Enrique le fue otorgado el honroso título de defensor de la fe por un texto contra Martín Lutero que era llamado el Assertio Septem Sacramentorum, con la que se ganó la confianza de la Iglesia. Es decir, con Enrique VIII y la Iglesia católica, por supuesto, había una relación enormemente buena, estable, pacífica. Enrique VIII ciertamente también fue ayudado por un lado por Tomás Moro también. La verdad es que eran los procesos, ya eran los acontecimientos de la Reforma. Martín Lutero ya había colgado las 95 tesis en la iglesia de todos los santos, entonces ya se estaba formando el problema. Y claro, varios pensadores, varios filósofos se fueron en contra de Lutero. Por ahí tenemos también el que por un momento pareció ser su amigo, que era Erasmo de Rotterdam. Por lo tanto, tenía mucho en contra en ese sentido Martín Lutero. Y parece que Vitoria también lo está acá señalando. Enrique dudaba completamente de su matrimonio con Catalina porque ésta había tenido una unión con su hermano Arturo, fallecido a los 14 años de edad, sin haber consumado el matrimonio. Además de esto, Julio II, autor de la bula papal que permitiría un segundo enlace, es decir, un segundo matrimonio, no dijera absolutamente nada de la consumación de su primer matrimonio con su hermano. Las Sagradas Escrituras prohíben las segundas nupcias con el hermano. Por lo tanto, Enrique VIII miraba con muy malos ojos a Catalina de Aragón. El rey temió haber vivido 18 años una relación incestuosa. Por este motivo, Enrique VIII quiso convocar a los más grandes expertos teólogos
para reafirmar su opinión sobre su propio matrimonio, mientras que el tío de Catalina de Aragón haría lo mismo para defender dicho matrimonio. Es en este respecto que aparece nuestro filósofo Francisco de Vitoria. Vitoria nos dice que no está prohibido que el hermano se case con la viuda por medio de la ley natural, pero añade un detalle. Si bien esto está condenado en las Sagradas Escrituras, la verdad es que no se especifica que sea con el heredero de un trono. Casarse con la viuda del hermano muerto sin sucesión nunca estuvo prohibido en el derecho divino de la anterior ley. El filósofo entonces concluye que el matrimonio no está en contra del derecho natural, y si lo estuviere ya no se podría deshacer. Bajo este respecto, Vitoria se aparta de hablar del matrimonio de los reyes y comienza a hablar del concepto en sí. Y nos empieza a decir los fines del matrimonio, que son los siguientes. El fin del matrimonio, en primer lugar, es la procreación, la educación de la prole, en segundo lugar, y en tercero, prestación de auxilios y obsequios entre el hombre y la mujer. Además, Vitoria añade que también debe estar la parte del consentimiento, es decir, que el matrimonio, si bien tiene obligaciones, el inicio de este debe ser por mutuo consenso. Sin embargo, Vitoria añade que es posible que estos matrimonios se produzcan por intereses ajenos a los contrayentes. En efecto, para el filósofo, el matrimonio puede tener perfectamente otros modos u otros motivos. Recordemos que el matrimonio tiene la misma característica de los contratos. Así que el matrimonio es un contrato, por cierto. Necesita haber mutuo acuerdo, ¿no? Claro, ahora Vitoria también nos dice que puede ser por intereses ajenos, pero en el hecho se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Finalmente, Vitoria terminará diciendo: no es de esencia del matrimonio, absolutamente hablando, el consentimiento y pacto entre los contrayentes. Claro, porque de hecho ese consentimiento que se realiza, que en el hecho se realiza, pero en el foro interno no sabemos si realmente esto es así. El argumento de esto es el siguiente: si Dios puede hacer un matrimonio que se base en ese pacto mutuo, también puede hacer que exista matrimonio sin ese pacto. Por lo demás, la Iglesia obliga a casarse bajo la pena de excomunión. Por lo tanto, bien puede la Iglesia casar, ya sea por consentimiento o por contrato a dos personas. Si la promesa de matrimonio, o los esponsales, que también son llamados así, ya entrara en vigor, entonces la Iglesia puede perfectamente obligar a los contrayentes. Eso es entonces, podemos decir en conclusión entonces que el matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, bajo la luz del pensamiento de Francisco de Vitoria, fue válido y no es anulable ni disoluble. Ahora bien, sí habían algunas dispensas en la Iglesia que podían permitir esta disolución, pero Vitoria era crítico a estas dispensas matrimoniales, porque en general, de hecho, Vitoria tenía una de las mismas críticas que tenía Lutero, en parte, no en todo, pero en parte, porque había quienes pagaban para que se pudieran divorciar. El mismo tema muy relacionado con el tema de las indulgencias, ¿no? Entonces había gente que estaba casada y bueno, si quería divorciarse podía pagar un poco más de plata y se divorciaba. Y de eso era crítico Francisco de Vitoria. Pero ya vemos que el matrimonio entonces es una cuestión del derecho natural. La Iglesia tiene la total potestad con respecto al matrimonio. Y esto concuerda también con la visión de Santo Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino en la cuestión 65, en la parte tertia, la suma teológica, dice que el matrimonio no solamente es un sacramento, sino que también una función de la naturaleza. Es de derecho natural el sacramento del matrimonio. Sin embargo, nos falta algo en este texto tan corto
de Francisco de Vitoria. Y es natural porque en efecto se ha perdido una parte de esta obra que habla sobre la disolución del matrimonio. Se sabe que esta obra tenía una parte sobre la disolución, pero no nos ha llegado a nuestros tiempos. Entonces, lamentablemente no podemos hablar de ella. Habría sido bastante interesante. Quizás por cuestiones políticas podría haber sido, porque este texto de Vitoria nace a partir de un requerimiento que hace el rey Enrique VIII a la escuela de Salamanca, a ver si su matrimonio puede ser anulable. A lo que ya vemos que Francisco de Vitoria, teniendo en cuenta todos los considerando y conceptos que hemos hablado, no lo considera así. Por lo tanto, Enrique VIII no se debería divorciar. Pero esto ocurre de todas maneras. Nosotros sabemos la historia y esto ocurre de todas maneras. Y bueno, esto produce un escándalo, produce una separación de la iglesia de Inglaterra con respecto a la romana. Esa es otra historia que podemos contar ya en otro podcast. Por lo tanto, ya hemos analizado lo que nos correspondía ver con Francisco de Vitoria sobre el matrimonio. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes a través de sus membresías. Un caluroso saludo y un abrazo muchachos. Muchas gracias. También debemos saludar a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que colabora con una membresía superior, que es un mecenas medieval, así que también te mando un saludo Gab por tu colaboración y contribución a Filosofía Apuntes. Y usted también puede colaborar con Filosofía Apuntes inscribiéndose en el botón unirse que aparece debajo de cada video. Usted hace clic ahí y aparecen 4 membresías con distintos precios. Usted ahí puede elegir el precio que más le acomode. Y si eso no es así, bueno, usted puede elegir el botón gracias, puede seleccionar el botón gracias y ahí dar la suma que usted estime conveniente. Muchas gracias, que estén bien, chao.